Al dolor del joven se sumó la cegadora cólera de Trunks, cuyo ki detonó a un nivel nunca antes visto. Se transformó en Super Saiyajin, y a juzgar por los pequeños relámpagos que crepitaban en su aura, se hallaba en la fase 2, si bien su poder estaba muy por encima de su mejor condición en la fase 3. Te voy a destruir, infeliz. Su codo aterrizó en el abdomen de Saffron, que esta vez sí sintió verdadero dolor. Se dobló sobre sí, y tan pronto como lo hizo, recibió una patada ascendente en el mentón que le mandó a los cielos. Trunks lo persiguió para continuar la pelea en el aire, y para sorpresa de los espectadores, esta se veía pareja, pues ambos recibían e impartían golpes por igual sin mostrar signos de desfallecer. Esto no tiene sentido, dijo Karui con el ceño fruncido. Trunks no está peleando en su mejor forma, y aún así, lo está haciendo mucho mejor. Miren cómo recibe los ataques y todavía responde con la misma fuerza. Están igualados. Ha de ser un arranque de furia por lo que acaba de suceder. Respondió el Raikage. El asunto es por cuánto tiempo podrá seguirle el ritmo, pues ese monstruo se nota que no ha alcanzado su máximo nivel. ¿Ese ninja, Zabuza, lo conocía usted, gran jefe? Preguntó Darui con su inexpresivo semblante. Un renegado criminal, fichado en el libro bingo con una jugosa recompensa por su cabeza a nivel internacional. Uno de los 7 espadachines de Kiri en la época de la niebla sangrienta, sus palabras no se condecían con su postura ni tono. Hablaba quedo, y temblaba de impotencia. Esa clase de sujeto, mostró más honor que cualquier shinobi en esta situación, maldición, tuvo las agallas de presentarse al campo de batalla aún sabiendo que no le esperaba otra cosa que la muerte. Una cosa era segura, y es que el mundo entero compartió el sentir del Raikage en ese momento. Idiota. Gimió Meiterun con los ojos verdes vidriosos. Sentía un vacío en el pecho, como si algo importante le hubiera sido arrancado. Lo vio por última vez hace 2 días, antes de que partiera al país de las olas. Ella, estúpida como de costumbre, dijo que lo amaba la noche previa que pasaron juntos. Al día siguiente, él dijo que volvería, no más que eso. Fue nuestra primera misión real. Soltó Sasuke tras un largo silencio. Ese día llegaron ellos. Recuerdo que Trunks lo resolvió como si nada. No podíamos imaginar con qué estábamos tratando. Parece que Zabuza estuvo en el lugar y momento justos. Reflexionó Kakashi. Siempre lo vi como un evento desafortunado para él, y ahora entiendo que fue justo lo contrario, porque ese día tuvo una segunda oportunidad para comenzar de nuevo. En eso entró Hiruzen a la habitación para dar un par de anuncios que le fueron comunicados. Primero, Naruto había regresado a la aldea con Jiraiya. Segundo, la operación de Itachi había terminado, y aunque su condición era delicada, fue completada con éxito. No fue cosa fácil, dijo Hiruzen con gesto afable. Al parecer tuvieron que regenerar con chakra los órganos más afectados. No hubo necesidad de trasplante, sino que Tsunade fue eliminando las células dañadas mientras Sakura aceleraba la generación de nuevas a partir de las que estaban sanas. Quedaron extenuadas. Esas dos son increíbles. Kakashi echó una soslayada mirada a Sasuke, comprobando la tenue satisfacción en su expresión. La única buena noticia por esperar es que Goten termine con lo suyo, aunque al parecer Trunks podrá arreglárselas por un rato. Sarutobi-sama, ¿no sabe si ya le avisaron a Gai de la situación? ¿A qué te refieres? Bueno, como discutimos en la oficina de Tsunade-sama, se supone que Gai era una opción ideal para custodiar a Goten, por desgracia estaba en un puesto de avanzada a pocos kilómetros de la frontera del país del fuego, esperando a Naruto y Jiraiya para custodiarlos hasta la aldea. En fin, con él acá reforzaremos mejor la defensa. Estoy al tanto de todo eso, estaba ahí y lo recuerdo. Un dejo de consternación impregnó la rasposa voz del anciano. Naruto y Jiraiya volvieron con parte de la comitiva, sí, pero Gai no estaba con ellos, no lo entiendo. Entonces, ¿dónde está? Un nuevo temblor los hizo trastabillar y poner en alerta. Polvo de hormigón cayó desde el techo y les cubrió el pelo y los hombros. Pensaron que se trataba de un efecto colateral de la pelea entre Saiyajins, hasta que un alarmado Chunin bastante joven ingresó a la sala para dar el anuncio que más se temían. Akatsuki nos está atacando. ¿Está confirmado? ¿Dónde y cuántos son? Preguntó el tercer Hokage, sujetando al aterrado muchacho por los hombros para que se concentrara. Son 6 individuos, llevan túnicas negras con nubes rojas, y aparecieron de la nada en el casco central de la aldea. Nuevas explosiones remecieron el edificio, y más polvo les tiñó el cabello con canas de hormigón. Ya tenemos varias bajas confirmadas, tanto de efectivos como de civiles. Muchas estructuras han sido derrumbadas, 6 individuos.
La agudamente de Kakashi hizo las conexiones necesarias con la poca información suministrada. Es el grupo que atacó Kirigakure y casi asesina a Trunks. Es cierto. Concedió Sarutobi. La forma en que llegaron, el número, las explosiones, parece ser lo más acertado, pero ¿por qué ahora? No lo sé. Lo único que importa es que permanezcamos acá y protejamos a Goten. El sudor empapó la frente y máscara del Juin. Es tal como predijo Sakura. Algo no está bien. ¿Qué les parece mi regalo a Konoha? Dijo R en medio de una retahíla de carcajadas. Sé dónde está Goten, puedo verlo acobardado, meditando sin hacer nada para ayudarlos. Tan solo quiero que lo lleven a la batalla, ya que si se oponen, los destruiré poco a poco dentro de sus propias casas. No habrá lugar seguro, ni haré distinciones porque para mí todos son la misma clase de mierda. Quiero que el maldito mono de la cara y me muestre un poco de respeto. Llegué demasiado lejos como para que ese retrasado mental me haga de menos en mi día especial. Ese tipo está demente. Sasuke chasqueó la lengua y comenzó a caminar hacia la puerta de la habitación. ¿A dónde crees que vas? Reclamó Kakashi. Con Itachi. Debo protegerlo durante esta locura. No me quedaré aquí sin hacer nada mientras Goten pierde el tiempo quién sabe en qué. Haz lo que quieras. La jadeante voz de Sakura magnetizó la atención en la sala. La vieron en el umbral, sudando a chorros y con los hombros convulsos. Una tenue sombra maquillaba sus párpados inferiores, signo inequívoco de la falta de descanso. Tu hermano está bien. Cumplí con mi parte del trato, y supongo que tú con la tuya. He venido a relevarte en cuanto pude. No te ves bien. Uchiha la examinó con desdén al pasar junto a ella. La Kunoichi, por su parte, sonrió y señaló el pequeño sello en su frente. Gasté mucha energía en la cirugía, pero aún me queda algo en caso de emergencia. Me las arreglaré. Sus palabras eran afirmaciones, no alardes provenientes de una excesiva y peligrosa confianza. Se la veía segura en cada paso, cada gesto. Tomó asiento a unos pocos metros del Saiyajin, respirando hondo para apaciguar su agitación. Era como ver a otra persona. Sakura, Uchiha, de espaldas, se detuvo un instante antes de salir de la estancia. Gracias, ya fuera del edificio, Sasuke escuchó ligeros estruendos a lo lejos. Al parecer la batalla se hallaba a kilómetros de distancia, lo que significaba que el hospital era un lugar seguro por el momento, y además, que Karin estaría bien en la división de inteligencia. No tenía intención de desviarse para participar en una pelea que no le concernía. Sus lazos con Konoha quedaron definitivamente rotos desde la noche que partió. Cuando llegó al hospital comprobó que, en efecto, estaba fuera de peligro, lo que no le eximía, sin embargo, de ser el cruento escenario donde los heridos y fallecidos componían la macabra puesta en escena. Ingresaban sin parar shinobis en distintas condiciones, y el colapso del servicio era tal, que se adoptaron los correspondientes protocolos de guerra, donde no se ocupaba tiempo en atender a aquellos cuya condición era demasiado crítica, pues al tener escasas probabilidades de sobrevivir, preponderaba la asistencia a los que tuvieran un mejor pronóstico dada la falta de suficientes recursos y personal. ¿Cómo mierda quieren que me tranquilice? ¿No ven que mi amigo está mucho peor? Hagan algo, imbéciles. Unas enfermeras luchaban por aplicar apósitos compresivos en el estómago de Kiba, que no dejaba de revolverse en su camilla pese a los proyectiles que le habían penetrado el abdomen. Se le veía pálido y débil por la sangre perdida, pero su atención estaba en Shino, cuyo cuerpo inmóvil yacía a medio cubrir en el suelo. Estaba muerto, si bien Inuzuka, entre gritos y lágrimas, se negaba a creerlo. Más al fondo pudo reconocer a Tenten, con el rostro embadurnado en sangre en tanto le suturaban las heridas de la cabeza por planos. Una de ellas era tan profunda, que podía verse el cráneo. Fue trasladada tras perder el conocimiento por un par de minutos, aunque estaba dispuesta a regresar en cuanto cerraran sus lesiones. «¿Sasuke?», le identificó ella. «¿Qué estás haciendo aquí? Es demasiado complicado explicártelo. Tan solo vine por mi hermano». «Espera, ¿no ves cómo están las cosas acá? Pues afuera es mucho peor, un verdadero infierno. No deberías estar aquí si te encuentras bien. Deberías estar peleando, defendiendo a la aldea. Esta dejó de ser mi aldea hace mucho. Lo siento, pero no puedo. Miserable». La Kunoichi se levantó de un salto e increpó a Uchiha, tomándole del cuello de la camisa. «Mira a tu alrededor. ¿Qué no te das cuenta? Si no hacemos algo, la guerra también llegará a este lugar y tu hermano será una víctima más». Ella tenía un buen punto, y considerando lo mejor, tuvo la impresión que los ruidos del combate se aproximaban de manera paulatina.
Aferró el mango de su katana, caminando por instinto hacia la puerta de urgencia. La kunoichi le sujetó por la muñeca. ¿Qué, ahora no quieres que vaya? No se trata de eso. Este enemigo no se parece a nada que hayamos visto antes. Debes saber a lo que te vas a enfrentar. La situación en pleno centro de Konoha era todo un caos, siendo el camino animal bastante responsable de ello. 100 pies, rinoceronte, águila, y un perro al que se le multiplicaban las cabezas cada vez que le cortaban una, eran algunas de las titánicas bestias con las que arrasaba edificios y aplastaba a sus víctimas. Gamabunta frenaba el avance de los monstruos como podía, pero estos contaban con técnicas regenerativas que dificultaban la operación. El camino Asura era otro que provocaba grandes destrozos en poco tiempo. Disparaba sin reparos andanadas de misiles que hacían explotar estructuras enteras en un paraje adornado por alternantes bolas de fuego por doquier. Entre los escombros se contaban por decenas los cuerpos de heridos y víctimas fatales. Naruto, con horror, distinguió el rostizado cadáver de Ebisu, el Chunin que entrenaba a Konohamaru, y no muy lejos de allí vio también cómo sacaban por pedazos a Genma, el que fue supervisor de la segunda etapa de sus exámenes Chunin. Concéntrate, Naruto, y dame una mano por acá. Ordenó Jiraiya en su modo sabio, formando un gigantesco Rasengan. El rubio palmeó su cara para desasirse del asombro. Era impactante ver morir a la gente que conocía y ser testigo de la destrucción de su hogar, pero si no hacía algo, las cosas solo iban a empeorar. CH Dama Rasengan. Super Gran Bola Rasengan, él y su sensei corrieron a gran velocidad por la extensa espalda de Gamabunta, y una vez llegaron a su cabeza, saltaron al vacío en una suerte de factor sorpresa, con sus enormes técnicas al frente para eliminar de una buena vez al perro gigante con más de 12 cabezas. ¡Boom! La explosión fue tal, que también terminó por engullir en un vórtice cortante al 100 pies, e inclusive al propio camino animal, del cual quedaron restos esparcidos al fondo de un humeante cráter, y con su muerte, desaparecieron en nubes de humo el resto de las invocaciones y se perdió la conexión visual con el camino Asura. Es ahora. Keimon. Puerta de la alegría, gritó Lee, envuelto en la agresiva e hirviente aura esmeralda de la sexta puerta interna. Asakuhaku. Amanecer del pavo real, sus puños eran tan potentes y veloces, que incendiaban el aire circundante al romper por decenas de veces la barrera del sonido, creando ondas de choque cubiertas en calcinantes llamas. Era como ver una lluvia de bolas de fuego que reventaban y atravesaban los misiles del camino Asura, quien debía huir en medio de saltos ante el implacable avance de los golpes de su rival que superaban en fuerza y número sus proyectiles. Ake Yakunihachi SH. 8 trigramas 128 palmas, tan pronto las sandalias del camino Asura tocaron tierra, fue recibido desde atrás por la atroz combinación del Hiken de energía. 2, 4, 8, 16 golpes, y así de forma sucesiva hasta aplastar con la yema de sus dedos unos 128 puntos de chakra, cortando así el flujo que provenía de las barras de metal. ¿Ya lo notaron?, preguntó Iga, bloqueando algunos puntos adicionales del cuerpo que yacía a sus pies para ahorrarse sorpresas. Las barras de metal incrustadas en estos sujetos son receptores de chakra. Fue complicado, pero a medida que cerraba los tenketsu, pude darme cuenta. Eso significa que alguien los manipula a distancia, y que quizá los 6 sean en realidad uno mismo. Jiraiya tragó en seco al tantear su conclusión. Tiene sentido porque algunos de ellos se me hacían shinobis conocidos, y sin lugar a dudas, el que se parece a Yahiko no es más que un recipiente controlado por Nagato, el verdadero poseedor del Rinnegan. Sí, tiene sentido si unimos las piezas con lo que logró reunir Kirigarure cuando fueron invadidos. Significa que para terminar con esto debemos encontrarlo. Resolvió Neji. Más adelante deben estar los otros 4 sujetos, no obstante, acabar con ese tal Nagato es lo único que necesitamos. Precioso y acertado análisis que en otra realidad habría venido en un momento muy propicio, pero ahora, por desgracia, quedaría en nada, porque cuando R los escuchó, se dobló de la risa al ver cómo esas insignificantes hormiguitas ignoraban la gota que las pisaría cuando él lo decidiera. Nagato, aplastemos el espíritu y orgullo de Konoha como haría un puño con un trozo de papel. La aldea completa retumbó de una forma espantosa. Alaridos de terror llegaban desde la distancia, erizando la piel y los vellos de quienes aún estaban lejos, pero que de a poco también formaron parte de ese progresivo caos donde la fuerza de atracción machacaba la tierra, los edificios y a las desgraciadas personas dentro de su rango de influencia.
Chibaku Tensei, devastación planetaria, una pequeña bola negra se elevó a los cielos, y con su brutal gravedad, empezó a atraer sin distingo de materia cuanto estaba a su alcance, aglutinándolo todo en una creciente masa de rocas hipercomprimida que, como una descomunal tumba flotante, albergaba los cuerpos de miles reducidos a meras manchas de sangre. Izumo y Kotetsu, los vigilantes de la entrada a la aldea. Tsuza, padre de Tsuji y vigente líder del clan Akimichi. Tsume Yana Inuzuka, madre y hermana de Kiba. Konohamaru, nieto del tercero, que valiente e imprudentemente escapó del refugio de los Genin para aportar en la batalla. Iruka Umino, la primera persona en creer en Naruto. Todos ellos despedazados por la inmisericordia gravedad del temido Jutsu de Nagato, sepultados entre toneladas de piedra, escombros, y otros tantos miles de cadáveres entre civiles y compañeros de armas. No puede ser, Jiraiya palideció con la impactante imagen de la esfera de roca flotando sobre lo que quedaba de la aldea. Tenía varios kilómetros de diámetro, y su helada sombra les arropaba en un aciago recordatorio del poder y la voluntad de Dios. Allí, dentro de ese peñasco en los cielos, muere aplastada la esperanza de los humanos que se oponen a Kaishin. Véanlo bien, terrícolas. Esta es la sepultura de sus pecados. La titánica esfera comenzó a descender despacio, como sostenida por una fuerza invisible que pretendía devolverla a su sitio con gentileza. Shinra Tensei. Brom. El pequeño orbe oscuro de gravedad en el núcleo de la esfera estalló. La roca se fragmentó en serpenteantes grietas, hasta desprenderse en cientos y cientos de proyectiles de piedra que arrasaban con lo que aún se mantenía de pie en la aldea. La fuerza de repulsión era tal, que deprimía el suelo en un colosal cráter que se abría y borraba a Konoha en un despiadado acto de impasible desastre. Tu cobardía y desidia los ha condenado, Son Goten. Gritaba R, inmerso en un acceso de enajenación. Tan solo tenías que salir a pelear, a enfrentar a mi campeón y a morir con la cabeza en alto. En lugar de eso, te has burlado de mí, me has visto en menos, y por ello has traído un sufrimiento innecesario a quienes juraste proteger. Sal ahora, maldito mono. No me hagas esperar más. El viento esparcía el polvo y desabrigaba de a poco lo que una vez fue Konoha. No quedaba más que un yermo de tierra y escombros desperdigados al fondo de un cráter del tamaño de una ciudad, eso junto a un ejército de blancas babosas que absorbieron en su viscoso interior a toda la población que no murió dentro del Chibaku Tensei, esto a excepción de Gamabunta, cuyo titánico cadáver yacía descoyuntado a las afueras de Konoha por la inmisericordia fuerza de repulsión. Gracias por venir, Katsuyu. En medio de la hecatombe refulgía la silueta de Sakura, cubierta por una agresiva aura azul y con el cabello rosa erizado. Sus manos formaban un sello de invocación con el cual hizo aparecer una porción de la legendaria Katsuyu más grande de lo jamás pudo convocar alguna vez Tsunade. De una en una, las babosas excretaban de sus invertebrados cuerpos a las personas que lograron salvar en el último instante, y al final, justo tras ella, surgió Goten en una pieza, todavía meditando en la misma postura de flor de loto. Sakura, tú, no has salvado, declaró Kakashi entre jadeos, echando un vistazo al deprimente y desolado paisaje que se había vuelto su aldea natal. Pronto se reunieron Naruto y Jiraiya frente a la pelirrosa, además de un conmocionado Sasuke que cruzó miradas desorientadas con Uzumaki. Después llegaron Neji y Lee, seguidos por el trío del equipo 10, y más allá se acercaba Tenten con los vendajes de la cabeza moteados en sangre. Todos se hallaban embadurnados en espesa y brillante baba. Sé que puede sentirse asqueroso, pero no se la quiten tan rápido. Tiene propiedades curativas. ¿Tú hiciste esto?, preguntó Tsunade a la distancia, cojeando y al borde de desvanecerse por la extenuación. No podía creer que después de la cirugía, su alumna tuviera energías para desplegar tamaña hazaña. Es lo menos que pude hacer, Tsunade-sama. Respondió ella entre gemidos y con lágrimas, abriéndole surcos en la mugre de las mejillas. Estaba devastada. Pudo salir a pelear para evitar que las cosas llegaran a este punto, pero sabía que lo más importante, aún por sobre Konoha, era mantener vivo a Goten para que completara su transformación. Las pérdidas, sin embargo, eran tan dolorosas que comenzaba a dudar al respecto. Desgraciados, son como las cucarachas. Reía Kaishin con un dejo de frustración. Intentó hacer que Nagato repitiera el ataque, pero drenó tanto de su chakra que lo llevó a un colapso. El camino de Eva y Preta, los únicos que restaban antes del Chibaku Tensei, se desplomaron al perder su fuente emisora. Una lástima que mi juguete se haya roto. Y hablando de romperse, creo que Trunks ya no puede equilibrar más la balanza, los ataques del legendario guerrero se iban haciendo más potentes conforme transcurrían los minutos.
Cada vez que sus puños chocaban con los de Trunks, la cara de este se descomponía en una mueca de dolor, hasta que las extremidades se le durmieron y los pesados golpes de su contrincante empezaron a filtrar su defensa. De un momento a otro, cada vez que Trunks acertaba un embate, recibía 3, y después pasó a ser un mero saco de entrenamiento que recibía castigo desde todos los ángulos. Codos, rodillas y patadas se sumaron también a las contusiones que recibía en la cabeza y el tronco. Por último, Saffron entrelazó ambas manos y asestó un terrible golpe doble en su espalda, enviándolo en picada contra el suelo que se deformó en un cráter de más de 100 metros de diámetro. Muy bien, Saffron, demuestra que tu fuerza es incomparable. Animaba R con su aflautada e irritante voz. Los mortales aprenderán que no tienen esperanzas, que sus esfuerzos acabarán como la mugrienta aldea que he borrado del mapa. Las botas del legendario guerrero se posaron al borde del agujero. En el fondo yacía Trunks con su cabello lila de regreso, tirado de costado en posición fetal para paliar el dolor de su magullado ser. Desde su elevada posición, Saffron estiró una mano y concentró en ella una pequeña bola de energía verde. Irudora. Tigre del mediodía. Una gigantesca cabeza de tigre hecha de aire comprimido engulló al Saiyajin, y al entrar en contacto con este, liberó de golpe la fuerza de la presión contenida, resultando en una portentosa explosión que se multiplicó varias veces al combinarse con la esfera de ki en su mano. Trunks se agazapó como pudo al fondo del agujero para protegerse del creciente domo de energía verde que vaporizaba rocas y acantilados, convirtiéndolos a una expresión más ínfima que el polvo o las cenizas. ¿Otro microbio que viene a molestar? La irritación afloró en el tono de R. Octava puerta interna, puerta de la muerte. Abierta. El aura de Guy pasó de azul a un intenso carmín, burbujeante y caliente. El cabello y las cejas le ondeaban en crepitantes llamas, y la piel oscurecida desprendía vapor mientras se le quemaba. Guy, ¿qué demonios estás haciendo? Gritó Kakashi, anonadado por la inesperada presencia de su amigo en el campo de batalla. Neji, Tenten y Lee quedaron congelados. De un momento a otro, su sensei formaba parte de ese escenario de pesadilla que solo podían ver a la distancia, y con la octava puerta activada, se abría a la muerte como el brote verde hacía en la primavera. ¿Puerta de la muerte? ¡Qué nombre tan estrafalario! Aunque pensándolo bien es muy adecuado. Quiero decir, te estás calcinando vivo, quedarás marchito como una hoja en otoño. Ah, ya veo a qué se debe ese color tuyo. En eso te doy la razón. Tengo el color de las hojas en otoño. Sus pasos dejaban marcas humeantes en el piso de roca, pero ellas no se marchitan, sino que caen y se convierten en los nutrientes para las nuevas hojas verdes, y en el momento en que ellas empiezan a brotar, dando paso a la nueva primavera, se alcanza el punto culminante de la juventud. Giró la cabeza, echando desde arriba un último vistazo a Trunks. Es el momento en que arden con fulgor carmesí. Miren con atención. Ordenóle con el ceño fruncido y lágrimas corriéndole por el rostro. Estamos por atestiguar un hecho único, la máxima demostración de taijutsu en el mundo ninja, la convicción de un hombre que decide entregar la vida por sus amigos. Guy adoptó su clásica guardia, con una mano al frente y la otra tras la espalda. Recordó a su padre aquella última vez que lo vio, antes de enfrentarse solo a los 7 espadachines de la niebla. Sus palabras le quedarían por siempre grabadas. Romper la regla personal. Dar la vida por algo precioso que merece ser protegido. Si debo morir para ganar un segundo de tiempo, entonces habré ganado. Guy-sensei, no lo haga. Suplicó Trunks, si bien ya no había retorno. La muerte de la bestia verde de Konoha estaba apartada. El chakra se concentraba y fluía hacia el ominoso punto en su corazón que abrió la última puerta interna. Sekiz. Elefante del ocaso, del puño extendido de Guy se formó un cañón de aire comprimido, cuya fuerza atroz hendía el suelo en una zanja y se tragaba de lleno a Saffron. Para el legendario guerrero era como recibir una ventisca. No se movió, ni siquiera se dio vuelta para encarar a su nuevo rival, sino que se mantuvo concentrado en Trunks, y extendió su mano para cargar otra esfera de ki. ¡Boom! Otra explosión gigante color verde ocurrió, producto de la técnica de Guy que hacía estallar la energía concentrada en la palma de Saffron. Para el Saiyajin era como si el Chunin no existiera, y apenas vino a prestarle atención cuando quedó atrapado en la segunda detonación de su propio ki y decidió que el asunto ya era molesto. El elefante del ocaso se componía de una serie de ataques encadenados, uno tras otro, sin dar respiro y sin pausas. Guy corría alrededor de su objetivo y lo acribillaba desde todos los ángulos con columnas de aire a presión que surgían de la increíble velocidad y potencia de sus puños.
Su técnica no tiene el menor efecto, dijo Kakashi, observando cómo su amigo completaba una sucesión de golpes y el enemigo ni se inmutaba. El cuerpo de Gai, en cambio, debe estar atravesando un dolor inimaginable ahora mismo, los músculos del Junin se desgarraban. Su piel se evaporaba y hacía jirones con la temperatura de su chakra. Los huesos, tras cada ataque, se le astillaban y fragmentaban. Trunks quedó anonadado con la demostración de fuerza de Gai. Ningún shinobi en el mundo podía desplegar tan siquiera una fracción de semejante poder. Se habría quedado observando de no ser porque recordó que se trataba tan solo de una distracción, no de un desesperado intento de victoria por parte del Junin. Su muerte no será en vano, Gai-sensei. El Saiyajin empezó a concentrar en su mano derecha la energía con capacidad de replicar un borrado existencial. Era la única manera, su oponente le superaba por mucho y solo con eso podría dañarlo. Yagai. Polilla nocturna, el vapor rojo que emanaba de Gai creció y adoptó la forma de una burbujeante cabeza de dragón. El suelo a su alrededor se fragmentaba y desprendía en grandes rocas que levitaban por la atracción de su abrumador chakra. Las rodillas del ninja se flexionaron, y en un avance increíblemente veloz, se lanzó con una patada en dirección a Saffron. ¿Pero qué mierda es eso? Ante la sorpresa de R, el tejido espacio-tiempo se desfiguraba alrededor de ese mortal llamado Gai, y un repelús muy humano, gélido e impasible, rasguñó la espina dorsal de Dios. Fue en ese momento que la mirada del legendario Saiyajin brilló con un atisbo de emoción, pues reconoció la fuerza y espectacularidad del movimiento que se le venía encima. ¡Brom! La patada impactó de lleno en el pecho de Saffron, mandándole a volar por varios kilómetros de distancia mientras su ser dividía el suelo en una profunda zanja. Como daño colateral, la pierna completa de Gai quedó hecha gravilla al igual que los huesos de su pelvis, si bien no tenía importancia ya que se trataba de su golpe final. Gai-sensei, lágrimas desbordaban los oscuros ojos de Lee. Tenten se unió al dolor de su compañero, y un respetuoso silencio reinó entre los shinobis de cada nación, que veían con admiración y tristeza cómo el cuerpo de Gai, chamuscado hasta la muerte, se disolvía en cenizas arrancadas por la brisa hasta esfumarse por completo. Kakashi tembló de impotencia, demasiado lejos del lecho de su más grande amigo, sobrecogido por el dolor que reflejaba la cara de tres pupilos que perdían a un padre y un maestro. Mi padre tuvo razón en aquel entonces, Gai, musitó Kakashi, llevándose una mano a su ojo descubierto. Sí que lo lograste, y con esto queda más que demostrado. Maito Gai, la sublime bestia de Konoha. El hombre más fuerte del mundo, pero el terror no hacía más que comenzar. Allá, al final del desastre ocasionado por el Junin, la enorme figura de Saffron se abría paso entre las rocas que lo sepultaron. Estaba ileso, tan así, que no tenía necesidad de sacudirse porque hasta el polvo temía tocarlo. Es un maldito monstruo, resopló Jiraiya, aunque en su fuero interno, esperaba tal desenlace. Solo Trunks tuvo absoluta seguridad, de principio a fin, del destino de Gai y el resultado de su sacrificio. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? Sollozó, con los ojos azules brillantes, derrotado al fondo del cráter sin la fuerza necesaria para levantarse. Tan poca energía tenía, que el intento de Akai se esfumó en su mano. Dos siluetas fantasmales aparecían frente a él para atormentarle. Las espaldas de Goku y Vegeta. Después de tanto esfuerzo, tantos viajes y entrenamientos. ¿Es tan grande la diferencia? No reaccionó ante la larga sombra del legendario Saiyajin encima de él. No sintió tampoco la gran pisada en la nuca con la que incrustaban su cara en el suelo de piedra. Las carcajadas de R se escuchaban amortiguadas, distantes, pues la mente se le embotaba por el daño recibido en su cabeza. ¿Qué es lo que está pasando, Sakura? Ino, al borde del llanto, aferró a la pelirrosa por el cuello de su camisa. Apretó con tanta fuerza, que las anillas de la cota de malla se doblaban bajo sus dedos. ¿Qué no ves que Trunks necesita ayuda? Él no puede lidiar solo con esto. ¿Qué demonios es lo que está haciendo Goten? Gruñó Kiba, acercándose al Saiyajin con la intención de sacudirlo. Una chispa feroz coloreó los ojos de Sakura. Pequeñas anillas de acero saltaron en trizas, resplandeciendo en el aire bajo la luz del sol. En un rápido movimiento, la kunoichi se libró del agarre de Ino y se interpuso entre Inuzuka y Son. No te atrevas, o todo será en vano. Ya para este punto, las risas de R cesaron, y el asunto, además de rabia, le generaba una incómoda sospecha. Enki tenía razón. Se esforzaban demasiado en proteger al Saiyajin. ¿Pero qué puta cosa será en vano? ¿Acaso no ves en la situación que estamos? Gruñó Kiba, ya con las lágrimas corriéndole el maquillaje de las mejillas.
La aldea ha sido destruida. Akamaru está herido de gravedad, ni siquiera sé si lo va a lograr. Mi madre y hermana con seguridad están muertas, luchaban en la zona donde esa gran roca se llevó todo a la mierda. Miles más han muerto, y el resto del mundo lo hará si esos dos no unen fuerzas. Entonces dime, Sakura, ¿qué es lo que será en vano? ¿Por qué Goten no está peleando? Ya ni siquiera lo sé. Chilló Sakura, incapaz de contener el llanto. Mi padre y mi madre también murieron, sentí cuando sus chakras desaparecieron. Soy culpable, pude evitar esto, pero aposté todo a lo único que en verdad puede salvarnos. Confío en Goten hasta la muerte, pero no soy quien para exigir que ustedes hagan lo mismo. Por favor, deben esperar, no puedo decir más. Mientras tanto, pueden desquitarse conmigo. Kiba empuñó las manos. Quiso golpearla, si bien desistió al considerar que ella, estando consciente de lo que ocurría y lo que se sacrificaba, fue capaz de permitir la muerte de su propia familia por un bien mayor, la salvación de la humanidad. Tenía que haber algo de cierto tras la resolución de Sakura, o quería creerlo con todo su ser, porque ya no les quedaba nada. «Ey, tú, viejo de mierda. Sí, te habló a ti». Naruto, con las manos alrededor de su boca, proyectó gritos desafiantes en dirección al cielo. Ni creas que te vas a salir con la tuya, porque cuando Goten despierte, será el inicio de tu fin. Que alguien lo calle antes de que yo lo haga. Una vena palpitaba en la sudorosa frente de Neji. Goten decidió alejarse de nosotros porque pensó que así no nos traería problemas. Yo vi su dolor, porque sé que él no quería hacerlo, y también porque sé lo que se siente estar solo. Por eso le hice prometer que se haría más fuerte para enfrentar a quien sea sin temor a la derrota. Espera nada más, Dios de los imbéciles, que cuando él esté listo, será tu puto fin, date bye. A R no le gustaba el rumbo que tomaba el asunto. Odiaba admitirlo, pero la demostración de Gai sacó a relucir aquello que le producía mayor recelo, esto era, el potencial sin límites tras la voluntad de los humanos. El punto de inflexión en que el descomunal ego de Kaishin daba lugar a una ínfima pero razonable cuota de moderación. ¿Y si de pronto la situación se ponía en su contra? Se estremeció de tan solo considerarlo, y las palabras de ese molesto rubio bocón no ayudaban en su afán de tranquilizarse. Ya tuve suficiente de esto. Termínalo, Saffron. El legendario guerrero levantó por los cabellos a la lánguida humanidad de Trunks. Le apuntó al magullado rostro con su otra mano, formando una esfera verde que pondría fin a su miseria. Sin embargo, de un segundo a otro, dejó de cargar su ki, soltó a su víctima, y se giró a todas direcciones con los instintos animales a flor de piel, que percibían, más allá de la detección de energía, un peligro mucho mayor y digno de atención. Así que ahí estás. Rugió Saffron. Dio media vuelta y lanzó un aterrador puño cruzado que sacudió países y mares con su vibrante fuerza colateral. Trunks, a cuatro patas, levantó la cabeza, de cuyas heridas corría sangre que le manchaba la cara y enrojecía la visión. «Señor Goku», gritó desesperado, con la visión del gran Kanji Tortuga estampado en un doji naranja familiar. Luego notó su error, y quedó sin palabras al considerar lo que estaba ocurriendo. La imagen era demasiado impresionante. El gigantesco puño de Saffron, quien forcejeaba con la mandíbula apretada, fue detenido en seco por el dedo índice de un sujeto mucho más pequeño rodeado en un aura roja y real. No puede ser, ¿ese es Goten? ¿Pero cómo? Kakashi no era el único petrificado en asombro. No fue obra de la teletransportación. En ningún momento quitaron la vista del Saiyajin que meditaba, y a pesar de eso, no notaron el momento en que se movió, pues ni la magia de R era capaz de lidiar con semejante nivel de velocidad. Parece un niño, y aún así logró detener su ataque como si nada, dijo Tenten con los ojos abiertos como platos. La nueva apariencia de Goten era simple y nada amenazante. Su estatura se redujo, al igual que su masa muscular. El cabello le ondeaba despacio, apenas mecido por una tenue brisa, y adquirió un tinte rosáceo que hacía juego con su apariencia roja y aura de fuego. Se le veía infantil, casi frágil, y a pesar de ello, el ki que le rodeaba desprendía una esencia que erizaba la piel de quien lo viera o estuviera cerca. Era una sensación indescriptible en palabras dada la amplia gama de emociones que despertaba, pero en lo que muchos podían estar de acuerdo, era en que ese nuevo Goten estaba en otra dimensión, provenía de una realidad ajena a lo terrenal. No puede ser, maldita sea, no puede ser, no. Los aullidos aterrados de R pusieron al mundo ninja en sobreaviso. En su trance de cándido y primitivo pánico, Kaishin se llevó las manos a la cara, y con sus uñas, se arrancó la piel en tiras hasta sangrar. «Tú, maldito mono. ¿Cómo lo has conseguido?»
¿Cómo osas arrebatar lo que es mío? ¿Cómo te atreves a robar el fuego de los dioses, tú, sucio y miserable mortal? Ese poder no te pertenece. De su voz afloró miedo en su estado más puro y humano. Los terrícolas supieron entonces que, quizá, tenían una oportunidad con lo que sea que Goten había logrado. Saffron lanzó un segundo puño que no tocó más que aire. Ni siquiera él pudo ver cómo Goten caminó a su lado hasta pararse detrás, espalda con espalda. Miserable. Alzó su brazo, y no alcanzó a bajarlo cuando un golpe invisible hundió su abdomen y le dobló de dolor. Tan fuerte fue el impacto, que la visión se le puso en blanco y vomitó sangre. Lo peor es que Goten seguía de espalda. Nadie pudo ver cómo se movió. ¿Por qué haces esto? Gimió y retransmitía la sensación de que quería llorar de rabia e impotencia. ¿Cómo has podido llegar tan lejos para defenderlos? Los humanos son tan inmundos e insignificantes, por eso me ofende de gravedad que utilices el ki divino por ellos. ¿Ki divino? Roncó Jiraiya, recordando que en la reunión de Iwagaure se comentó algo sobre eso. Así es. La afirmación de Sakura atrapó todas las miradas. No podíamos decirlo porque si no Kaishin lo habría impedido, pero ese era el objetivo de Goten. Se trata de una forma de ki muy superior a la que conocemos, un poder que escapa de nuestra imaginación. Eso es el ki divino. El legendario Saiyajin se irguió despacio, con las piernas temblándole y los rabiosos dientes pintados de rojo. Lanzó un potente codazo que Goten desvió hacia el centro con un movimiento de palma delicado, muy de Iga, haciéndole perder el equilibrio, y cuando ya estaba por caer de bruces, recibió un rodillazo en el mentón que le tiró de espaldas. Las palabras de Sakura quedaron así confirmadas. ¿Por qué lo haces? Repitió R entre histéricos chillidos. No lo entiendo, es que intento encontrar una razón y no lo entiendo. ¿Una razón? Habló Goten por primera vez. Sus ojos rojos, redondos e inocentes, se afilaron bajo un ceño fruncido que causaba gracia, casi ternura. Lo siento, pero soy yo quien no lo entiende. ¿Lo haces porque odias a los dioses? ¿O intentas eliminarnos para alzarte como el único de nosotros? ¿Buscas riquezas, poder y reconocimiento? ¿O simplemente ignoras tu potencial y te rebajas al nivel de estos mugrosos humanos? Necesito una razón o siento que voy a enloquecer. Una razón. El amigable semblante de Goten murió. La ira desfiguró sus rasgos. Su aura de fuego estalló, y pese a que no podía sentirse y apenas causaba revuelo a su entorno, impregnó la atmósfera de la tierra con su aire místico y etéreo. ¿Por qué debería tener una maldita razón para proteger mi hogar? No hubo hojas. No hubo niebla. No hubo rocas, nubes ni arena. Por primera vez en la historia de la humanidad, el héroe de una nación no sería el asesino de otra. Una batalla ganada no supondría el júbilo de un pueblo frente a la condena del vencido, ni los huesos de los caídos serían el camino por el que desfilarían los conquistadores. Algunos lloraron por la emoción. Otros rugieron, chillaron o vitorearon un mismo nombre. Hubo quienes callaron, estremecidos hasta el fondo de sus vísceras, mientras el resto suplicaba de rodillas o se abrazaban conmovidos unos a otros. Los señores feudales, los nobles y los ministros de las naciones. El Kage, el Junin, el Chinin, y el que todavía iba a la academia. El rico y el pobre. El héroe y el desertor. Mercenarios, exiliados, ninjas registrados en el libro bingo. La madre y el padre, los niños y ancianos. Por primera vez en la historia de la